Buenas noches, soy Tomás Guevara, y este es el canal Reescribiendo la Realidad. Si quieres estar bien informado sobre cómo creas tu realidad, suscríbete a este canal ahora. Hace 3 días, recibí un correo electrónico con la siguiente transcripción de un podcast emitido el 21 de julio, por Chakrabarti, quien estaba entrevistando al Dr. Newberg sobre espiritualidad. Deb McGeer tuvo una experiencia en el puente de la bahía donde tuvo ese momento de claridad que sintió como si perteneciera a California. Y, así, Deb había encontrado su hogar. Cuando regresó a Texas, dijo que nunca se molestó en abandonar formalmente la escuela de posgrado y, en cambio, empacó sus maletas, tomó un camión de mudanzas y regresó a su nuevo hogar en California. Ahora, más de 45 años después, Deb dice que la experiencia en el puente de la bahía cambió su vida en ese momento, no sabía cómo podría ser su futuro. Ahora esta es la transcripción. Chakrabarti, muy bien, así que en On Point, la oyente Deb McGuire, compartió su experiencia de 1977. Ahora, Dr. Newberg, antes de entrar en una discusión sobre lo que debemos hacer con el conocimiento que está usted descubriendo sobre la espiritualidad y el cerebro, solo hay un par de otras cosas científicas que quiero repasar rápidamente con usted. Una de ellas es, todos los que respondieron a nuestro llamado para sus historias, nuestros oyentes, hicieron lo que les preguntamos si alguna vez habían tenido una experiencia espiritual. Entonces, las historias fueron abrumadoramente de experiencias espirituales espontáneas, como usted las ha escuchado. Lo cual es una cosa diferente a las personas que participan en la práctica espiritual en las que usted ha hecho los estudios de imágenes del cerebro. Entonces, podemos decir que las cosas que suceden en el cerebro durante una práctica espiritual concentrada y autogenerada son las mismas cosas que están sucediendo en el cerebro durante estas experiencias espontáneas. Newberg, creo que ciertamente podemos extrapolar a ese tipo de conclusión. La razón por la que estudiamos prácticas como la meditación y la oración es que, para nosotros, es más fácil. Alguien puede entrar, podemos decir, está bien, comienza tu práctica ahora, 45 minutos después, sabemos que típicamente tienen una experiencia de unidad o pertenencia. Por lo tanto, hay una previsibilidad, que ciertamente, desde una perspectiva científica, lo hace mucho más fácil. Las experiencias espontáneas, que son muy importantes y una parte muy importante de lo que he estado estudiando, es diferente porque no puedes hacer un escáner cerebral de ellas, porque nunca sabes cuándo van a suceder. Pero cuando escuchamos de lo que la gente habla, y esta última historia de Deb, es fantástica, e incluye muchos de los elementos de los que hemos estado hablando. Ese sentido de conexión, ese sentido de claridad, ese sentido de transformación, la intensidad de la experiencia, todas estas cosas son comunes en todas ellas. Y creo que tal vez incluso un punto más importante, que para mí es un aspecto muy importante del trabajo de neuroteología que hacemos, es que, para mí, es un gran rompecabezas para el que tenemos todas estas piezas. Entonces, hay experiencias espontáneas. Y luego hay experiencias cercanas a la muerte, y un par de personas hablaron sobre cosas que suceden alrededor de la muerte. Hay experiencias de noche oscura del alma. Ella mencionó un poco de eso, que su alma estaba realmente en un punto muy bajo cuando ocurrió la experiencia. Y hay momentos en que las personas también tienen estos puntos bajos durante prácticas como la meditación y la oración.
están los efectos de las experiencias psicodélicas. Chakrabarti, ajá. Newberg, entonces, todas estas experiencias nos ayudan a entender qué tan diferentes esas experiencias son. Pero las hay, cuando realmente obtienes las descripciones de estas experiencias, sigues viniendo, al menos. Siento que seguimos volviendo a estos mismos componentes básicos que me hacen pensar que probablemente hay muchas similitudes en el cerebro, a pesar de que pueden originarse por diferentes razones o diferentes fuentes. Chakrabarti, correcto. Entonces, el hecho de que sigamos volviendo a estos mismos componentes básicos, independientemente del nombre que queramos atribuir a la experiencia, ya sea Dios, si se siente uno con la naturaleza, etc. Me hace preguntarme si realmente lo que estamos experimentando es algo aún más fundamental. Y aquí voy a inclinarme ante el trabajo de la doctora Anna McKen, creo que es como pronuncia su nombre. O'Machin, del Reino Unido, que hizo escaneos del cerebro de monjas carmelitas cuando estaban meditando en Dios. Y descubrió que lo que sienten por Dios es similar al amor, el amor que tenemos por nuestros semejantes. Y entonces, su conclusión es que cuando hablamos del impacto desmesurado de las experiencias espirituales, lo que realmente estamos viendo en el cerebro es lo que ella llama la huella neural del amor. Newberg, de acuerdo. Chakrabarti, ¿qué piensas de eso? Newberg, creo que el amor es una parte muy importante de muchas de estas experiencias. Sin embargo, diría que, cuando comenzamos a mirar a nuestro grupo de aproximadamente 2000 experiencias, no todos hablaron de ello en este tipo de término. Y creo que una pregunta muy importante que finalmente surge de todo esto es que cuando la gente dice, sentí amor, sentí poder, sentí unidad, sentí conexión, sentí una energía, sentí una fuerza. Entonces, vemos todos estos diferentes términos utilizados. No siempre me queda claro si todos tienen exactamente la misma experiencia que se describe de diferentes maneras porque la gente piensa en ellos de manera diferente, o si realmente son tipos de experiencias fundamentalmente diferentes. Y mi inclinación se va un poco al hecho de que puede haber diferencias, pero en última instancia, es la intensidad de esas experiencias, si termina siendo amor, si termina siendo una sensación de asombro, una sensación de miedo que a veces es parte de eso, una sensación de conexión, pero es la intensidad de esas experiencias la que vale. Entonces, creo que ciertamente el amor es una parte fundamental de muchas de estas experiencias. No sé si es parte de todas ellas. Y tal vez un último pequeño punto en ese sentido, es que mientras que alrededor del 95% de estas experiencias son abrumadoramente positivas, hay un porcentaje muy pequeño, que son negativas, pero aún se consideran espirituales. Y entonces, esta es otra área completa para que comencemos a mirar, ¿qué sucede cuando estas experiencias no van tan bien y llevan a las personas a una lucha real, al enojo, miedo, etc. debido a estas experiencias? Por lo tanto, hay mucho que podemos ver y diseccionar en cuanto a lo que se tratan todas estas experiencias. Chakrabarti, claro. De lo contrario, ni siquiera estaríamos hablando de esto. Newberg, absolutamente. Chakrabarti, o no estarías dedicando el trabajo de tu vida a ello. Pero entonces, tengo que decir, mi alma está definitivamente inclinada hacia el tipo de interpretación compleja de las experiencias como de otro mundo o sobrenaturales o más allá de la comprensibilidad.
Pero a medida que la parte racional de mi cerebro lee la investigación que se ha hecho sobre esto, también encuentro que hay cierta superposición entre lo que sucede cuando tenemos estas experiencias espirituales y lo que sucede en el cerebro cuando las personas tienen relaciones sexuales o consumen drogas. No para traer a Karl Marx a esta discusión, pero ¿es esta también otra versión del opiáceo de las masas y eso es lo que estamos viendo en estos estudios neuronales? Newberg, bueno, esa es una gran pregunta. De hecho, hemos hecho algunas investigaciones en las que hemos observado, no solo las áreas del cerebro que están encendidas o apagadas, sino también los neurotransmisores, que es de lo que estás hablando. Y en realidad, solía bromear diciendo que había un estudio que mostraba que en realidad no es realmente el sistema opiáceo del cerebro el que está involucrado. Entonces, creo que Marx probablemente estaba equivocado. Pero, por otro lado, hay otros productos químicos naturales como la serotonina y la dopamina, que probablemente están muy involucrados en estas experiencias. Hicimos un estudio de personas que pasaban por un retiro espiritual que mostró que el cerebro se volvió más sensible a los efectos de estos neurotransmisores. Y cuando hablaba hace unos momentos sobre las diferentes formas en que las personas tienen estas experiencias, las drogas psicodélicas, por ejemplo, como la psilocibina o el LSD, afectan particularmente muy fuertemente, por ejemplo, al sistema de serotonina. Y entonces, ¿es posible que este tipo de neurotransmisores giratorios en nuestro cerebro realmente nos ayuden a tener este tipo de experiencias? Y creo que esa es una manera muy importante para que comencemos a ver exactamente lo que está pasando. Pero lo último, para responder a tu punto sobre cuál es la verdadera naturaleza de estas experiencias. La analogía que uso con frecuencia es que uso anteojos y, sé que los oyentes no pueden ver eso, pero yo uso gafas. Entonces, cuando me despierto por la mañana, es un mundo muy borroso. Y me pongo las gafas, y veo el mundo con claridad. Entonces, ¿quién puede decir que si un chamán toma algún tipo de hongo mágico y tiene una experiencia, es lo mismo, como ponerse gafas en el cerebro, que ahora solo ven el mundo de manera diferente, no necesariamente artificialmente? Y, por supuesto, esa es la gran pregunta de los $100,000 americanos, ¿qué está pasando realmente? Chakrabarti, sí. Newberg, pero la gente necesita entender que solo porque podamos ver todas las diferentes cosas que están sucediendo en el cerebro, no significa que necesariamente podamos explicarlas. Tal vez podamos algún día, pero hasta que realmente estemos seguros de eso, tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que haya otras explicaciones que aún podrían tener sentido en el contexto de cómo nuestro cerebro está respondiendo en última instancia a lo que sea que esté sucediendo a nuestro alrededor. Chakrabarti, entonces, te escuché decir antes que fuera del ámbito de la investigación pura, que una de las cosas importantes que esperarías que saliera de tu trabajo es que al comprender lo que está sucediendo en el cerebro cuando tenemos estas experiencias espirituales, debería ayudarnos a entender, o sentirnos más comprensivos hacia las personas con creencias diferentes. Pero, por otro lado, también dijiste antes que tener esas creencias o formas distintas de ver el mundo, es fundamental para ayudarnos en nuestra supervivencia, por lo que nos aferramos a las creencias tan tenazmente como lo hacemos. Así que esas dos cosas están en oposición. Y me preguntaba si podría contarnos brevemente una historia de algo que usted experimentó en 2010 al dar una charla,
o algo así, y recibió 2 llamadas, una de una monja y otra de un ateo. Newberg, correcto. Chakrabarti, y esencialmente te habían dicho exactamente lo mismo. Adelante. Newberg, hablo sobre el punto que acabamos de discutir. Así que sí. Eso ocurrió con nuestro estudio de las monjas católicas, como estábamos hablando antes. Y cuando hice el escáner cerebral de la monja, y le mostré el escaneo, me dio las gracias. Ella dijo, oh, esto es genial. Realmente ayuda a apoyar la idea de que cuando hago esta oración, no es solo algo espiritual, sino que está cambiando mi biología. Está cambiando mi cerebro. Y realmente refuerza toda mi creencia en Dios. Ella dijo, muchas gracias por hacer esta investigación. Le dije, de nada. Me sentí muy bien por haber hecho tan feliz a esta monja. Un buen chico judío haciendo feliz a una monja parecía ser algo bueno. Newberg, y luego, después de que publicamos los datos, recibí una llamada y nuestro asistente dijo, es el jefe de la sociedad atea local que quiere hablar contigo. Bien. Y me puse al teléfono y me dijo, Dr. Newberg, solo quería agradecerle mucho por hacer esta investigación y demostrar que la religión y la espiritualidad no son más que la manifestación de las funciones de nuestro cerebro. Y que no hay Dios y es solo neurobiología. Y le dije, de nada. Y supongo que había un cierto equilibrio cósmico de que la misma información hacía felices a una monja que es profundamente religiosa y a un ateo que es profundamente no religioso. Pero esto habla del punto más amplio, que es, ¿cómo interpretamos finalmente esta información? Y creo que tenemos que tener cuidado con eso. Y trato de hacer esto en mi propio trabajo. Creo que es fascinante poder aprender lo que está sucediendo en el cerebro y ver lo que está sucediendo y ayudarnos a entender cómo nosotros, como seres humanos, nos involucramos en lo que podría decirse que es una de las partes más importantes de la humanidad. La religión y la espiritualidad han estado básicamente allí desde el comienzo de la civilización e incluso antes. Entonces, ¿no deberíamos tratar de entender eso? Pero también nos ayuda a agregar algo a estas grandes preguntas filosóficas y teológicas porque antes eran solo argumentos. Y ahora tenemos algunos datos para traer a la discusión sobre lo que la gente experimenta y lo que está sucediendo en el cerebro. Por lo tanto, hay mucho que seguir explorando. Y eso para mí es lo que es tan emocionante al respecto. Chakrabarti, el Dr. Andrew Newberg, es director de investigación del Instituto Marcus para la Salud Integrativa y profesor de la Universidad Thomas Jefferson. Uno de los pioneros de la neuroteología, como hemos estado hablando. Autor de muchos libros sobre el tema, el último de los cuales es Las variedades de la experiencia espiritual, investigación y perspectivas del siglo XXI, y de neuroteología, cómo la ciencia puede iluminarnos sobre la espiritualidad. Dr. Newberg, ha sido un placer hablar con usted. Muchas gracias. Newberg, gracias por invitarme al programa. Este programa se emitió el 21 de julio de 2023. Aquí está mi opinión, si prestas atención a esta transcripción, estarás de acuerdo conmigo en que todo se trata de creencias. La primera creencia es sobre el cerebro. La mayoría de la gente cree que usamos el cerebro para pensar, y esto no es literalmente cierto. He explicado que el cerebro es una herramienta para analizar lo que creamos. Además, la mente no reside en el cerebro,
ni tampoco la conciencia. Cuando estás meditando u orando, estás más abierto a recibir información de ti mismo, porque eres una esencia. Este es el caso de la monja orando, ella estaba hablando con su esencia. La esencia tiene muchos enfoques en este mundo. Expliqué que tengo 784 enfoques o vidas en este mundo. Puedes tener menos o más, no hay ninguna regla al respecto, excepto por el mínimo de 3 enfoques para experimentar la orientación. Nuestras creencias afectan el análisis que hace el cerebro y por supuesto afectan el mecanismo de nuestra percepción, que es la herramienta que utilizamos para crear toda nuestra realidad. La religión es un elemento de nuestra realidad, nuestra sexualidad es otro elemento, y hemos creado muchas creencias en torno a ambos elementos. Cuando estás abierto a recibir información de tu esencia, tu cerebro entra en este juego y utiliza las creencias que tienes firmemente. Esto afecta tu experiencia. Cuando usas drogas o te dan drogas, las drogas disminuyen la fuerza de tus creencias y puedes tener una experiencia más satisfactoria. ¿Necesita usar drogas? Definitivamente no. Solo necesitas aceptar que tus creencias son solo eso, creencias. No son verdades. Ahora debes entender que la espiritualidad no es lo mismo que la religión, son dos cosas diferentes. En este momento, eres la representación más espléndida de tu espiritualidad, pero aún no lo crees. Para entender más sobre tu naturaleza, debes ver mis primeros 6 episodios. No olvides suscribirte a este canal.